El Napoli de la próxima temporada tiene todavía un puesto por cubrir y es siempre ahí, en esa posición, en la parte izquierda del tridente ofensivo, donde pocos meses atrás encantaba Kvaratskhelia y desde el año pasado quedó vacío. Bien, las opciones hoy las tiene el Napoli para suplir ese espacio vacío, porque Neres ha demostrado de poder ser devastante en esa zona del campo si las lesiones se lo permiten. Y también porque Noah Lang, el más reciente fichaje del Napoli, llegó principalmente para eso, para aportar esa magia, esa facilidad en el uno contra uno, ese descaro que el jugador de Georgia se llevó a París. Desde el final de la temporada, el Napoli tenía las ideas claras como las tenía también su entrenador Antonio Conte, pero no había contado con la dureza en las negociaciones de la directiva del Bologna. Y es que entre el presidente del Napoli, su entrenador y el director deportivo se habían puesto de acuerdo en apostar fuertemente por Dan N'Doye. Ya hemos hablado aquí en el canal de esta negociación y de cómo está siendo difícil, porque Dan N'Doye viene de su mejor temporada realizativa en la carrera con el Bologna, porque no solo hablan los 8 goles que marcó en la Serie A, que es el máximo que ha anotado en su carrera, sino también que en este periodo con el Bologna ha demostrado de ser no solo determinante cuando va en el uno contra uno, sino también extraordinariamente eficaz en la fase de no posesión del balón, o sea, en la fase defensiva del equipo. Y mientras tanto el Bologna alza los muros y hablan de no aceptar menos de 45-50 millones de euros y no se mueve de esta posición. N'Doye y el Napoli tenían un principio de acuerdo, según se comentaba aquí en los medios de comunicación en Italia, pero en este momento, con la negativa del Bologna a negociar una rebaja en ese precio de traspaso, está todo en alto mar. Y en estas últimas semanas se ha inserido además el Nottingham Forest, que ya pasó una oferta por el jugador al Bologna, pero todavía más baja que aquella que había presentado el Nápoles. Mientras tanto, el Napoli piensa, razona, valora todas las posibilidades y las opciones que tiene, porque lógicamente no tiene intención ninguna de hacer las cosas rápido, de no pensar y de cometer errores dejándose llevar por el impulso del momento. Por ahora se ha dejado la negociación en N'Doye un poco en stand-by para fijarse en la Premier League. Y es que en la Premier League hemos visto cómo desde la última temporada hasta este mercado de fichajes el Nápoles ha podido adquirir jugadores de calidad a precios razonables, como fue el caso de Gilmour, como fue el caso de McTominay y este verano con Kevin De Bruyne. La atención del Napoli está fijada en la ciudad de Manchester y en Liverpool, porque en estos dos equipos, en el Manchester City y en el Liverpool, hay dos jugadores y estarían dispuestos, si las negociaciones lo permiten, para vestir la camiseta del Napoli. El nombre más mediático de los dos es seguramente el de Jack Grealish. Ya tiempo atrás en el canal hemos hecho un análisis bien minucioso de Jack Grealish, de la probabilidad que tiene de llegar al Nápoles, y sobre todo ahora vale la pena mencionarlo una vez más porque es uno de esos talentos naturales pero
inconsistente, que generalmente cuando logra mostrar su mejor versión puede dar golpes extraordinarios en partidos importantes. En este momento está fuera del proyecto del Manchester City. Guardiola ya lo dejó fuera en el Mundial de Clubes en Estados Unidos, y esto, digamos que para no dejar mucho espacio para las interpretaciones, Grealish haya entendido que tiene que buscarse un nuevo equipo. Como habíamos dicho en el video anterior, con el Napoli ya ha habido contactos entre la dirección deportiva y el jugador, y probablemente en las próximas semanas podrían darse nuevos contactos. Lógicamente, el salario del jugador es prohibitivo, es un salario que es demasiado para lo que puede asumir el Nápoles en estos momentos. Pero si el Manchester City, viendo que no encuentra una salida para el jugador, está de acuerdo en afrontar una temporada de una fórmula de cesión con opción de compra, donde el Manchester City pueda pagar una buena parte del salario, ahora ya Grealish se convertiría en un potencial candidato a formar parte de la plantilla del Nápoles para la próxima temporada. Una situación parecida está viviendo Federico Chiesa en el Liverpool. Y es que después de haber coleccionado solo 6 presencias en la última Premier League con el Liverpool y 14 en total desde que llegó al equipo, el entrenador Slot ha decidido de no convocarlo para ese torneo de pretemporada que tienen preparado en Asia. Y esto no es más que un fuerte señal que podría empujar a Federico Chiesa a pensar o a buscar un regreso a la Serie A. Y aquí, antes de continuar con Federico Chiesa, me gustaría recordar un poco sus números y sus estadísticas para hacernos una idea del tipo de jugador del que estamos hablando y de cómo podría ayudar y de qué cosas podría aportar a los equipos aquí en la Serie A, ya que no solo el Nápoles, sino también el Atalanta está detrás del jugador. Bien, Chiesa es un jugador rápido, es un jugador de buen regate, de buenos números en el 1 contra 1. Es un jugador que sinceramente en la última Eurocopa se vio bastante bien. Yo lo vi bastante bien físicamente con Italia. Y de los números en Serie A, bueno, consultando la página de Transfer Market, podemos ver que en Serie A, donde ha tenido 235 presencias en partidos oficiales, ha marcado 47 goles y ha dado 43 asistencias, jugando la mayor parte de sus partidos como extremo derecho, segunda punta y extremo izquierdo. Por mucho como extremo derecho, que es su posición preferida, ha acaparado los mejores resultados, sus mejores números, con 34 goles y 16 asistencias. Sabemos que Chiesa es un jugador que ha brillado no solo en la Juventus, sino antes de la Juventus en la Fiorentina, donde hizo números bastante importantes en 153 presencias en partidos oficiales, marcó 34 goles y dio 26 asistencias. Y hizo números bastante similares en la Juventus, donde marcó 32 goles y dio 23 asistencias en 131 partidos oficiales. Vemos que son números de crack, estos números de Chiesa, estas estadísticas, y podemos estar seguros que si el jugador logra mantenerse bien físicamente, puede alcanzar resultados devastantes en cualquier equipo de la Serie A, cualquier equipo del mundo. Pero aquí es donde está
la duda realmente con el jugador, porque es un jugador que en las últimas temporadas ha jugado bien poco. Ya dejando de parte si los entrenadores lo consideran o no, también muy importante es los problemas físicos que ha venido teniendo y cómo ha ido recayendo de una lesión a otra en estos últimos años. Y según voces extraoficiales que circulan aquí en Italia, el jugador tendría grandes problemas en sus rodillas y esto ha llevado a que primero la Juve decidiera empujarlo a la puerta de salida y luego en el Liverpool no encontrara la continuidad que se esperaba. De todas maneras, es un jugador de nivel que, al margen de si esos problemas de rodilla o esos problemas musculares que ha venido teniendo sean reales o no, sean crónicos o no, es un jugador que, si logra mantenerse en forma y disponible para el entrenador por la mayor parte de partidos de la temporada, está en grado de ayudar al equipo y de aportar esa calidad, ese regate, esa visión de juego en el último cuarto de campo. Aunque si el Nápoles tendría su mirada fija en Dan Ndoye, este jugador que ya hemos comentado aquí en el canal, Federico Chiesa podría bien convertirse en un plan B, en una opción para reforzar el equipo en caso de que no pudiera llegar Dan Ndoye. Nosotros seguiremos de cerca la evolución de este mercado de fichajes aquí en Italia, porque es bien llamativo cómo los principales candidatos a luchar por el campeonato se están reforzando fuertemente. Por el momento lo dejo aquí, déjenme sus impresiones en la caja de comentarios, no olviden suscribirse al canal, caballero, y nos vemos en próximos videos.